Uno de los componentes importantes en la cultura coreana y su historia es el vestuario representativo coreano, denominado hanbok. Nos centraremos en la historia y características propias del vestuario tradicional coreano. El hanbok es el traje nacional de Corea. En particular, se refiere al vestuario que se usó especialmente durante la dinastía Joseon. Es único en el mundo. El hanbok es un vestuario que nos narra atemporalidad y versatilidad. El hanbok es el vestuario que se usó durante los 2000 años o más de historia coreana, o sea que el hanbok tiene más de 2000 años de antigüedad. Su proceso de cambio va variando a través del tiempo y el contexto social. El hanbok es Corea habitando el cuerpo de sus patriotas. El hanbok es referenciado como un vestuario tipo kaftán, abierto por delante y ajustado en la parte derecha. El hanbok es un traje que se compone de una parte superior e inferior y también una parte externa. El hanbok tiene un montón de variedades según la ocasión, la labor o la persona. El hanbok femenino está compuesto por una falda, chima, interna y externa, y una prenda superior llamada choguri, que es un tipo de top. Sobre esto se puede llevar una prenda denominada dangi. En la época de la dinastía se usaba un abrigo tipo túnica llamado turumagi. Se usaba al salir de casa o para ocasiones especiales, aunque también existen otros tipos de abrigos dependiendo de la ocasión, el cargo de la persona y el clima. Dentro de los complementos femeninos más comunes para el hanbok era el dangi, una cinta de tela atada al cabello. Sus estilos y diseños varían según la edad, el estado, si son mujeres casadas o solteras, o la ocasión de uso. Otros accesorios tradicionales coreanos era el binyo, una horquilla mística, y el norige, accesorio ornamental que se hace con la técnica coreana Maedo, que es el arte del nudo coreano. Se cuelga atado al goryeo, cordón de la capa del yogori, o en la cintura de la chima externa. Otro tipo de dengi es el bechidengi, que es diferente a la cinta de tela habitual. Es un accesorio tipo diadema con una pieza central decorativa, utilizada para prevenir la mala suerte y la enfermedad. El hanbok masculino está compuesto por una prenda inferior tipo pantalón, en coreano se denomina bachi. Uno de los pasos para vestir un pantalón correctamente en el traje hanbok es atar el ruedo, o sea, la parte inferior del pantalón con una cuerda larga. El hanbok masculino se compone también por una parte superior, llamada choguri. Luego se incluye el chogi, un tipo de chaleco, y después visten el maguya, un abrigo externo al chogi. Para finalizar se usa el chungchimak, un tipo de abrigo. Algunos de los complementos más comunes que los hombres vestían en sus cabezas son los diferentes tipos de gat, o sea, de sombreros. El sombrero más común que vemos en las películas es de color negro y es hecho de pelo de caballo. Del gat cuelga el katkun, cuerdas decorativas con pedrería de jade, oro, plata y tela. Los cat de color blanco se usaban para los funerales y los rojos los lucían los militares.
La gente común usaba un cat de bambú llamado pairangi. Otro accesorio representativo del vestuario masculino del hanbok es el kate, un cinturón que lo usaban para el uniforme de los funcionarios civiles. Ningún traje tradicional coreano está completo sin los calcetines tradicionales, cómodos y cálidos, acolchados con algodón, llamados boseon, y los zapatos tradicionales coreanos llamados hye, caracterizados por tener una elegante curva en su borde, elaborados con varios tipos de materiales. Comúnmente para los hombres se denominan daesahyo y para las mujeres unhye, o también kotjin cuando son zapatos para dama bordados o adornados con flores. A principios del siglo XX se recreó la misma forma de zapato tradicional en material de goma, llamados komunshin. El hanbok alrededor del siglo XIV, en la dinastía Goryeo, no permanece como reliquia, ya que solo se recuerda sus formas por textos, dibujos de la época o por la ropa de países vecinos durante esta generación. Según los datos, los hombres también llevaban faldas durante la dinastía Goryeo. En la historia del hanbok masculino, el cambio más común fue en la forma de los pantalones y también dependía de las actividades que conllevaran. En la dinastía Joseon, en el siglo XVI-XVII, fue la época donde más se remarcó y se reconoció el hanbok. Por ejemplo, en Joseon, la longitud del jogori para mujeres era más larga que la longitud actual. En esa época, su longitud podía llegar hasta la cintura. Los cambios de las siluetas del hanbok pasan de cortes rectos en el siglo XVI a curvas voluminosas a mediados del siglo XVIII, y a finales del siglo XIX la silueta toma curvas naturales y más moderadas. El hanbok, tanto en la antigüedad como en la actualidad, se implementa para varias ocasiones de uso. Es un universo de moda. Su significado es símbolo inmarcesible para toda ocasión formal en el mundo coreano, como fiestas, ritos, ceremonias o causas importantes en el transcurso de los años de una persona nacida en Corea. Existen muchos diseños de hanbok para las ocasiones. Por ejemplo, está un tipo de hanbok llamado penetogori, que es una prenda superior con la que se viste a un recién nacido. También está el pundapati, que es una prenda unisex tipo pantalón fácil para cambio de pañales. El durongi es una prenda inferior tipo falda con el propósito de cubrir el vientre. Es una ropa unisex para los niños de 4 a 5 años de edad. Para conmemorar el primer año de nacimiento, existe una ropa o atuendo de primer cumpleaños. También existen trajes de hanbok para las ceremonias de unión matrimonial. Y por último están las ropas para honrar la muerte. La prenda sancheonrye es la ropa coreana que se usa al final de la vida. Y sui es la ropa que preparan para el muerto en el funeral coreano. Y el sampok es la indumentaria de luto que usan los descendientes para recibir a los invitados en el funeral. Su color puede ser negro o blanco. Existen 5 colores principales que se usaron como simbologías en el vestuario coreano. El blanco simbolizaba el espíritu modesto y puro, el color más usado por la gente común.
Rojo significa fortuna y riqueza, usado en el traje de bodas para las mujeres. Índigo, el color de la constancia, usado por las damas de la corte en sus faldas y usado por los eruditas en sus abrigos oficiales. El negro simbolizaba el origen de toda la creación y la infinitud. Se usaba en los sombreros de los hombres, el cat. El amarillo simboliza el centro del universo y solo lo usaba la realeza. En 1996, el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo designó el 21 de octubre como Día de Handbook y cada año organiza eventos para despertar el interés público y promover aún más el valor cultural del handbook. Hoy en día también el handbook se utiliza principalmente para las fiestas tradicionales como Yuseok o Seollal, Día del Año Nuevo Lunar. En la caligrafía Hangul, ropa se escribe ot. Visualmente vemos a ot como una persona con los brazos y piernas abiertas, haciendo referencia a un ser humano. A mi percepción es un ser humano poniéndose un atuendo tipo hanbok. El material de la tela del hanbok principalmente ha sido el cáñamo, la seda y el algodón, de acuerdo a la temporada, o sea, el clima. El hanbok está basado en un código de vestimenta inspirado en el confucianismo. En la antigüedad, en Occidente, la mujer se ajustaba el vestido tipo hanbok a la izquierda y el hombre a la derecha. En Oriente, este factor se determinaba por la forma de vida de quien lo llevara. Los coreanos, para ajustar sus ropas, usaban lazos, cinturones o cintas. Los accesorios de la cabeza eran importantes ya que la cabeza para ellos simbolizaba lo sagrado. Un artículo sobre Pachinko en el New York Times se refiere al hanbok como tan hermoso como funcional. Un personaje importante en la historia del vestuario del hanbok fue Seo Yu-seon, una investigadora de la ropa tradicional coreana y una folclorista. Sus obras incluyen la historia de los vestidos y adornos coreanos. Existe un museo del hanbok en Seúl. Es un lugar donde se exponen los trajes tradicionales hanbok. Muestra de manera simple los ritos de paso que debe atravesar una persona coreana desde su nacimiento hasta la muerte, y en su conjunto presenta la vestimenta y sus accesorios y adornos tradicionales correspondientes. Los trajes tradicionales son obra de la famosa diseñadora de hanbok Lee Ri-sa. En la página web del Instituto Rey Sejong hay un curso sobre la cultura coreana. Si estás interesado en el hanbok, te recomiendo este curso. Bye guys, hi ladies. Bye.